Bendito Padre Dios, queremos darte gracias por el tiempo que nos has permitido de celebrar tu nombre a través de la alabanza, de nuestro canto, que es una oración conjunta, Señor, la que hemos realizado delante de ti. Gracias por este tiempo especial que nos brindas, Señor, de poder adorarte. Tu palabra dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hoy también, en esta hora, queremos disponer nuestro corazón para recibir tu bendita palabra. Tú dijiste: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Esto nos hace reconocer el poder de tu palabra, que puede limpiar nuestras mentes y nuestros corazones. Puede raer la oscuridad, puede quitar, Señor, el miedo, las dudas, las inquietudes, las sombras que a veces se ocultan en nuestro ser, que nos impiden avanzar y creer, esas creencias limitantes, religiosas y demás. Te pedimos que nos limpies, Señor, con la pureza de tu agua limpia y pura que es tu palabra. Háblanos, instrúyenos, fortalece nuestra fe y ayúdanos, Señor, a encaminarnos en tu senda. Que tu propósito, Señor, se cumpla en nosotros, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Ponemos delante de ti este tiempo y te pedimos que seas tú nuestro pastor y maestro, enseñándonos a conocerte a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas bendiciones para todos. Soy el pastor Giovanni Ospina y estamos comenzando una nueva serie que le hemos denominado La presencia más ausente. La presencia más ausente. Yo sé que suena como un contrasentido, pero cuando empecemos a abordar un poco este tema, sabremos a qué viene este título. Y aunque tiene que ver con la presencia de Dios, desde luego, vamos a mirar cuál es el real impacto de lo que nosotros llamamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Suele ser este tema de la presencia de Dios un tópico, un tema que tal vez se toca en las iglesias como algo muy místico por allá, que requiere quién sabe qué tipo de intimidad extraña para poder disfrutar de eso que llamamos la presencia de Dios, y tal vez por lo mismo suena muy etéreo por allá, solamente reservado para algunas personas que se meten en la búsqueda de la presencia de Dios, casi que como monjes o aldeanos lejanos por allá en una montaña lejos de la civilización, porque piensan que esa comunión con Dios está diseñada solamente para algún tipo de personas en particular. Pero veremos que no es así, que Dios quiere realmente tener una relación con todos y cada uno de nosotros. El problema, o una de las causas que se han dado para que consideremos que la presencia de Dios es algo no tan presente, aunque suene paradójico, es justamente una concepción religiosa de la misma. Pensamos que la presencia de Dios es algo por allá etéreo, lejano, distante, difícil de experimentar, sencillamente porque ni siquiera a Dios lo vemos. ¿Cómo le llamamos presencia a algo que ni siquiera palpamos o vemos? Porque hemos estado enseñados a caminar desde los sentidos. Pero la Biblia dice, y siempre le llamo a la Biblia el manual de excelencia de vida. El manual de excelencia de vida nos dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Eso significa que la fe no es andar a ciegas, sino una vista superior que nos permite ver más allá de lo que normalmente podemos ver. Más allá de nuestros ojos podemos palpar otra realidad que evidentemente existe, pero que por nuestros sentidos está limitado. Y desarrollando un sentido superior, que es el de la fe, podemos tener entonces acceso a ese mundo que de otra manera ni siquiera sabríamos que existe. Es por la fe. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, y le damos gracias a Dios por cada una de las personas que se conecta para seguir esta y todas las series que tenemos en nuestro canal, en esta plataforma, cualquiera que sea que usted nos esté escuchando. Queremos agradecerle de antemano su suscripción a esta plataforma y que también pueda compartir estos mensajes para que puedan llegar a muchas personas. Sabemos que son de gran bendición. Para comenzar, quisiera hacer una lectura de la Biblia, del Manual de Excelencia de Vida, en el primer libro que se consigna en este libro, en este gran libro que le llamamos Biblia, que es el libro de Génesis, el capítulo 3. Génesis capítulo 3, y vamos a mirar un poquito de los antecedentes de lo que conocemos como la presencia de Dios. La palabra Génesis, del hebreo Bereshit, significa comienzo. Y qué mejor libro para encontrar el origen de esto que llamamos la presencia de Dios que el Génesis. Acompáñenme por favor a la lectura en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto de Dios no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán.
Pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual, al igual que ella, también comió. Verso 7. Entonces les fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Escuche esta frase particular aquí. Le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego, versículo 8, oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió a la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Good morning. Adelante. Continuamos la lectura en el versículo 20, Génesis capítulo 3, versículo 20. A su mujer, Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo el Señor, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén. Escuche esto. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues al hombre fuera y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay una consecuencia de la desobediencia, de eso que llamamos pecado, y es necesario recordar lo que significa pecado para que comprendamos a cabalidad de lo que se trata esto. La palabra pecado en griego es la palabra amartia, que significa errar al blanco, no dar en el blanco. Eso es pecado, esa es la palabra. Si pecado significa errar al blanco, no dar en el blanco significa que hay un blanco. Significa que hay un objetivo. O sea, Dios ha trazado un objetivo para el hombre. Ahora, si usted tiene una idea de Dios, por vaga que sea, usted sabrá que Dios quiere lo mejor para nosotros y que los objetivos de Dios son buenos. Dice nuestro manual de excelencia de vida, en Jeremías 29:11, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo al respecto de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo al respecto de ustedes. Para algunos, esto es una noticia de última hora. Dios piensa en nosotros. Y piensa de nosotros no de una manera romántica solamente, sino de una manera más bien práctica. Dios no está contando hojas de margarita pensando en nosotros. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo al respecto de ustedes, pensamiento de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Significa que los pensamientos de Dios obedecen a un plan de Dios. Si Dios ha planeado, piense en esto, si Dios ha planeado nuestra vida, no deberíamos nosotros estar improvisando en ella.
Por eso, a esto le llamamos manual. ¿Cuántos en algún momento se han visto hechos un 8 cuando han comprado algún artefacto por allí que son de ensamblar o de armar? De un tiempo para acá empezaron a llegar las líneas modulares, los escritorios, las mesas, los armarios, las camas, los guardarropa, casi todo viene para armar. Los esposos, las esposas, los hijos, todo viene para armar. Los matrimonios, todo viene para armar. ¿Y acaso no? Por eso todo requiere un manual. ¿Acaso no? Usted se ríe cuando estoy hablando del esposo, esposa, matrimonio, hijos, pero ¿acaso no? ¿Y acaso no se requiere un manual? Por muy sabelotodo que quiera darse uno, cuando destapa una caja con cientos de piezas, con 200 tornillos y cosas raras por allí, aunque usted tenga una idea, usted requiere del manual para saber dónde va cada pieza. Requiere. Porque cada pieza casa donde debe ir cada pieza. Las cosas no están puestas porque sí. Hay personas que creen en algo que le llaman la teoría de la evolución o de la, ¿cómo se dice? Sí, la evolución espontánea, con un origen por allá que le llaman Big Bang, donde algo, cuando no existía nada, mire qué contrasentido, cuando algo, supuestamente cuando no existía nada, algo explotó. Pero no había nada. Pero esa nada explotó. Eso es. Y esa nada explotó. Y en esa gran explosión salió a volar muchas partículas de la nada que con el tiempo y los siglos de los siglos se fueron organizando de manera puntual y específica para que se diera toda esta perfección que tenemos hoy en día. Para que la vida en la Tierra se pueda dar, el planeta tiene que estar donde está justamente con referencia al Sol y a la galaxia. Si estuviese desfasado unos cuantos kilómetros, que en distancias astronómicas no representaría mucho, sencillamente la vida no podría darse. Así de sencillo. No podría darse. Imagínese que una explosión de manera aleatoria, quién sabe por qué, produjo eso, a ese nivel de perfección, para que las células tuvieran un código. ¿Quién sabe cómo entonces se le arregló el cosmos para hacer que los seres sencillamente fueran formados a partir de dos células, de un óvulo y un espermatozoide, que se empiezan a desarrollar unas y otras, y parece que tienen un código que les dijo, hasta aquí creces, hasta aquí te formas, hasta aquí estas células se vuelven especializadas para formar un tejido, para formar un órgano, para formar un sistema, y se siguieron reproduciendo hasta formar la vida humana a la manera tan perfecta como somos. Eso suena ilógico. Alguien dijo que eso sería tanto como subir un carro a un avión desbaratado, pieza por pieza, hasta los tornillos más pequeños, y lanzarlos y creer que va a caer el carro armado. Eso, uno dice, suena descabellado. ¿Cómo tantos elementos, millones de elementos, vienen a confluir en algo que termina tan perfecto? La ciencia dice que eso es posible, solamente que necesita más tiempo. Hay gente de ciencia que cree eso, sencillamente porque no pueden creer que hay una mente superior, con un diseño superior. De hecho, más del 90% de los premios Nobel del mundo significa que son mentes brillantes, no cualquier mente. Mentes brillantes han llegado a la conclusión que tiene que existir una mente superior detrás de un diseño tan superior y tan inteligente. Tiene que existir. Esa es la conclusión de ellos. Solamente que la gente se rehúsa a hacerlo. Esta semana, permítame compartir esta experiencia. Le compartí a alguien que me escribió un poco angustiado. Esta semana le escribí a alguien por un mensaje que me escribió bastante angustiado, dudando sobre la fe. Está pasando una situación bien difícil. Y ya me decía que tenía ciertas dudas de, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo vemos y lo buscamos? Y yo le dije, no te pierdas una nueva serie que vamos a comenzar. Por alguna u otra razón, no puedo estar hoy, tal vez, pero pensaba en este racionamiento que se lo dije. Para creer en Dios se necesita fe. Y la fe va a retar siempre toda tu lógica y tu razón.
Por eso la fe es para valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque la fe es asumir un reto, que la mayoría de gente no está dispuesta a asumir. ¿Por qué? Porque ese reto demanda unos compromisos y unas exigencias que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Vamos a poner un ejemplo práctico para que me entienda lo que quiero decir. Dos personas se encuentran en la calle y ¿cómo se dice? Le cierra el camino a otro, conduciendo, y se molestan, y se llenan de ira, y se quieren agarrar a golpes. ¿Qué es más fácil? Mire la pregunta cómo va. ¿Qué es más fácil? ¿Agarrarse a golpes o contener la ira y responder con sabia, mansedumbre, paz, calma y respeto, incluso a pesar de que el otro tenga la falta? ¿Qué es más fácil? Airarse, enojarse, maldecir y recordarle a la progenitora al prójimo. Eso es más fácil, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Ser honesto, hacer las cosas al derecho, ser un buen trabajador aunque no lo reconozcan, o aceptar propuestas que no son correctas para ascender más fácil, para que estar al lado del jefe, que lo tenga en cuenta para el mejor puesto. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Aceptar propuestas por fuera de la normatividad o de la ley para obtener unos ingresos fáciles, o trabajar honradamente con todo y lo sacrificial que sabemos que eso es. Porque hay trabajadores, nosotros nos levantamos muy temprano, y para mí es sorpresa que a la hora que me estoy levantando, y es bien temprano, créame, ya veo gente en el paradero de buses. Esa gente ya está allí. Cuando usted se levanta tipo 4:30 de la mañana y ve gente que ya está lista esperando el bus en el paradero, uno dice, ¿a qué horas se levanta esta gente? Y si lleva mucho tiempo viviendo en un lugar, y podrá percatarse que esa misma gente que le va a las 4:30 de la mañana a veces la vuelve a encontrar a las 7 y pico de la noche, regresando a casa, uno dice, wow, qué duro le toca a esta gente, ¿dónde vivirá? ¿Dónde trabajará? ¿Qué tenaz? Entonces, ¿no sería más fácil aceptar por allí, hacer una vuelta, como le llaman en Colombia, facilita, que me saque de esta situación, para no tener que madrugar tanto, para no tener que forzarme tanto, porque me tiene que costar tanto el pan de cada día? ¿Qué es más fácil? Se da cuenta cómo la fe, una vida de virtudes, es un reto. Y le decía a esa persona, sabemos que la fe es un reto, es un don de Dios, no es fácil tenerlo, pero si estás dudando, entonces sé que te cuesta un poco tener fe ahora, entonces solamente considera evidencias de la historia. Usted tal vez está pensando que Dios no existe, que Dios no está. Entonces, busque en internet la Enciclopedia Británica. Eso es un libro de los más intelectuales del planeta. Está allí. Eso no lo escribieron unos religiosos, esto lo escribió gente de ciencia, de las más grandes mentes del planeta. Y busque en la Enciclopedia Británica un personaje llamado Jesús. Si ese señor no existió, no debería estar en la Enciclopedia Británica. Y usted lo encuentra en una de las enciclopedias más intelectuales del planeta. Usted encuentra 20 hojas relacionadas con Jesús. Ahora, hay personajes de la historia que han ganado premios Nobel, hay personajes muy destacados, grandes inventores, que están consignados sus biografías en la Enciclopedia Británica, y a ninguno de ellos le dan tan siquiera 5 hojas, y a Jesús le dan 20. Y la Enciclopedia Británica presenta a Jesús como un personaje histórico. ¿Sabe qué significa eso? Que es irrefutable, no se puede refutar de ninguna manera que no existió, que pisó la tierra. O si no, entonces ese libro es un libro de cuentos. Evidentemente Jesús existió. ¿Y sabe qué tiene este libro? Que habla de Jesús no como los que escribieron los evangelios hablan de él. Consignan información de historiadores, de gente que ni siquiera creyó en él. Incluso registra una historia de personas que incluso estaban en contra de Jesús. Ahí hay un tal Flavius Josefus es el nombre real, Uspinus. Y el tipo hablaba, y está registrado en la historia, de un tal Jesús, que nació en Belén, etcétera, etcétera, y registra todo sobre Jesús, como lo registran los evangelios. O sea, nació, creció, murió. Y el tipo se atreve a decir, y está registrado en la historia, que se dice que su tumba fue encontrada vacía. Y se dice, estamos hablando de un historiador, no se puso a inventar.
El historiador recogió información. Si no lo tendrían como historiador, eso es ciencia. Que se le apareció a mucha gente, que lo vieron vivo, eso es ilógico. Que fulano, sutano, perencejo lo vieron y etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera un cualquier aparecido, un loco por ahí, no le hubieran dado 20 páginas en la enciclopedia más intelectual del planeta, con gente que no tiene ninguna no tiene ningún nexo con alguna religión en particular. Sencillamente es información. Entonces le decía a esa persona, analiza esa información. Si Jesús existió, ¿qué hacemos con eso? Niegue usted que el alemán, que por las redes no lo puedo decir para que no me vete en el canal, que aquel alemán que hizo grandes estragos en la sociedad, si usted niega que ese señor existió, créame que el que está mal es usted, no la historia. Créame. Von Braun, Oppenheimer, Einstein, personas que han transformado la ciencia, la física, dejaron su registro y ahí están. No podemos nosotros en ninguna manera negar la existencia de esa gente. Pero listo, lleguemos a la conclusión de que Oppenheimer existió. ¿Cuántos saben quién es Oppenheimer? ¿Alguien sabe, los que están aquí? ¿Quién es Oppenheimer? El creador de la bomba nuclear, así es. ¿Alguien sabe quién es Schopenhauer? Casi el primo dirá uno por el nombre, ¿no? Schopenhauer, ¿alguien sabe? Pensador, filósofo, ¿verdad? Existió. ¿Alguien sabe quién es Graham Bell? ¿Quién es Graham Bell? El mismo. Uno dice existió, ¿el que creó qué? El teléfono, muy bien. Thomas Alva Edison, existió, ¿qué creó? ¿Qué hizo? Muchos inventos, obviamente, miles, pero el más conocido. ¿Alguien lo recuerda? Ese mismo, la bombilla. ¿Alguien ha escuchado de un Tesla? Lo único que sabemos del Tesla es el carro, ¿verdad? ¿Saben quién fue el señor Tesla? Existió, ¿no? En la oportunidad que Dios me permitió estar allí en Buffalo, en los Estados Unidos, visitando aquella gran creación majestuosa que Dios puso de las cataratas, me encontré la imagen de ese señor y dije, ¿y este señor qué hace aquí? Y dije, ¿qué tiene que ver Tesla con un monumento al señor Tesla aquí? Y pues que las cataratas del Niágara obviamente tiene un caudal gigantesco y ese señor fue a desarrollar sus inventos de la generación de energía justamente con el movimiento del agua y con la fuerza que obviamente tienen las cataratas del Niágara. Es tremendo. Pero mira a lo que estoy yendo, no me estoy saliendo por las aristas, mire a lo que voy, tranquilos que voy al punto. Esto es importante decirlo para esto. Todos estos nombres están ligados a un mensaje, a una historia. De ellos no se sabría nada si no estuvieran en la historia y no estuvieran en la historia si no fuese por su hito, por lo que ellos dijeron, por lo que ellos hicieron, por los estudios que plantearon. Por eso están en la historia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que planteó Jesús? Que es más importante que el de Graham Bell. Y hoy usted no puede vivir sin el invento de Graham Bell, su celular. Usted puede dejar la cabeza, pero no el celular en su casa. Si usted tiene un viaje aquí a la Patagonia y cuando llegue a la Patagonia se acuerda que se le quedó el celular, usted se devuelve. Porque es su celular. Y escuche, este señor pasó a la historia por ese invento, que obviamente tuvo un proceso, un desarrollo, pero a partir de allí llegamos al celular. Pero hay alguien que en nuestro lado occidental marcó la historia del mundo dividiéndola en dos, que se llamó antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué será? Y que la historia haya permitido eso, ¿será por qué? Porque cualquier loco apareció por allí. Si algún día tiene alguna duda respecto a la existencia de Cristo, mire la historia. ¿Y sabe qué dice la historia? Que este señor tuvo un mensaje a través del cual transformó la humanidad. Y él fue a la cruz. Y cuando uno empieza a mirar la vida de este hombre, se da cuenta que estuvo precedida por palabras, por mensajes de otras personas que hablaban de él miles de años antes. Que habría de nacer en un lugar particular, que tendría un mensaje particular, que tendría una muerte particular, miles de años antes. Eso significa que el mensaje de este libro es sin igual, porque cuando llegó, nació en ese lugar particular, donde miles de años antes se había escrito que habría de nacer allí. Llevaba un nombre
que miles de años antes se había dicho que habría llamarse así, que llevaría a cabo una labor, una obra. Miles de años antes se había escrito, o cientos de años antes se había escrito que la haría. Y moriría de una manera particular que miles de años antes se había dicho que ese mensajero, que ese profeta, que ese Mesías, que ese Salvador habría de morir. La historia confirma que murió en la cruz. Pero no es solamente el hecho de que murió en la cruz. Mire qué dijo él. ¿Por qué murió en la cruz? Por los pecados de lo que estamos hablando. Si usted duda algún día de que Dios existió, mire la historia. Y luego mire la cruz. Mire una cruz cualquiera. Y pregúntese por qué alguien hizo eso. Tal vez no necesita el libro que le llaman libro religioso para percatarse de esa realidad. Solo mire un libro de historia. Solo mire un libro de historia. Y ahí están los vestigios históricos. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿A dónde va a huir después de conocer ese mensaje? Jesús vino, pisó esta tierra, se entregó por nuestros pecados. Y Él hizo una promesa. Él dijo, he venido, pero no los voy a dejar huérfanos. Me tengo que ir. En esta porción que nosotros leímos de Génesis, notamos algo. El hombre falló. Estuvo por fuera del blanco, del objetivo. La palabra es pecado, la palabra es amartia. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Mire lo que dice Génesis, capítulo 3, que estábamos leyendo en el versículo 8. Luego que oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero cuando el Señor le llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Son muchas las consecuencias que leímos por causa del pecado del hombre. Comerás con dolor el pan todos los días de tu vida, con dolor darás a luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe cuál fue la mayor pérdida? La presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el hombre comete una falta, cuando el hombre yerra, lo primero que siente es culpa. Y desde la culpa lo único que hace es esconderse y alejarse. Todos hemos fallado, absolutamente todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién está libre de pecado aquí? Levante la mano, por favor. Vamos, anímese. Vamos, nadie lo va a juzgar. ¿Quién está libre de pecado? Vamos, levante la mano. Yo sé que tiene que haber uno. No, pues sí. Naides, diría por ahí alguien. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda levantar la mano para señalar a otro. Porque nunca podrá levantar la mano para decir yo estoy libre de pecado. Nadie. No hay justo ni aún uno. ¿Sabe qué nos hace eso a todos? Iguales. Nadie puede señalar a otro por absolutamente nada. De ningún error, ningún tipo. Pero, ¿sabe en qué nos igualamos también? En la culpa. Sabemos que fallamos. ¿Cuántos todavía fallamos? Siendo conocedores de Dios y de la palabra y todavía fallamos. Todavía. ¿Cuántos? Cometemos errores. Nadie puede decir que no. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Ni siquiera que lo culpen a uno de mentiroso, sino que hace mentiroso a Dios. Eso es más serio. Pasó. Y ya que todos somos pecadores, tenemos todavía y arrastramos esta condición. ¿Sabe cuál es? La culpa y el escondite. La culpa y el escondite. Por eso el tema, la presencia más ausente. Todos sabemos lo que es la presencia de Dios. Es justamente Dios mismo en persona allí. Pero ¿por qué le hemos denominado a este tema la presencia más ausente? Porque como no vemos a Dios, no lo palpamos, solemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? Y se escucha mucho por allí la expresión, busque de Dios. Vea, lo invito a la iglesia, busque de Dios. Y el mensaje que nos da la Biblia es al contrario. Déjese encontrar de Dios porque usted es el que está perdido. ¿Hay que buscar de Dios? ¿Hay que buscar de Dios? ¿O tenemos que dejarnos encontrar por Él? Hay que buscar. Entonces, ¿será que está perdido? ¿Hay que buscarlo? ¿Será que está perdido? ¿Por qué hay que buscar de Dios? ¿Será que Dios está perdido? ¿O no será que nosotros nos hemos escondido de aquel Dios que es imposible
desconocer porque es. En todo lo que hay. Yo no digo existe, porque decir que Dios existe es ponerle un principio y un final. La ciencia demuestra que lo que existe requiere un principio y un final. Por eso Dios no existe. Dios es diferente. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, puesto en pie, en medio del areópago griego, dijo: atenienses, de Atenas, Grecia, ¿no? Ahí estaba el apóstol. En todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo. Escuche esa expresión, busquen a Dios, pero vamos a mirar en qué contexto. Si en alguna manera palpando puedan hallarlo. Busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros. Escuché a alguien que dijo algo que me encantó. Tú piensas que Dios está mucho más allá del cosmos, a millones de años luz de distancia, pero no. Dios está tan cerca como tus rodillas del piso. Verso 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Pues en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, la plata o la piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué Pablo utiliza la expresión buscar a Dios si de alguna manera pueden hallarlo palpando? Porque esa es la manera equivocada de encontrarse con Dios. Supone que hay que buscar a Dios para encontrarse con Él. Pero el mismo Pablo está diciendo: ¿cómo voy a encontrar a aquel que todo lo llena, en el cual somos, nos movemos? ¿Sabe qué significa? Que Dios lo llena todo. Él está allí, solamente que es la presencia más ausente para nosotros, simplemente porque queremos ignorarla. ¿En algún momento usted se ha sentido ignorado? No tiene que levantar la mano. Seguramente. ¿Con intención o sin intención? Yo recuerdo en algún momento, en el colegio, que me sentí muy mal porque a mí me gustaba participar mucho en clase. Siempre levantaba la mano. Y hubo un profesor que creo que se aburrió de que yo siempre era el único que levantara la mano y participara. Y un día hice una pregunta, lo recuerdo muy bien, porque eso me marcó, ya lo perdoné. Pero él preguntó, yo fui el único que levanté la mano. Y él miraba alrededor como si nadie hubiera levantado la mano. Entonces yo la movía, la azotaba, me paré, empecé a decir, Y él no me dio la palabra. Como si nadie se hubiera levantado. Yo después fui, hablé con el profesor y le dije que me había hecho sentir muy mal porque éramos amigos. Eso creía yo. Y él me dijo que la verdad estaba indignado era con el curso. Me mostró la libreta y me dijo, sin que tú respondieras, te puse una nota. Ya sabía que tenía la respuesta. Yo estaba indignado era con el curso. No te sientas mal. Era un profesor de química. Excelente profesor, que admiré grandemente. Pero si yo no hubiera hablado, me hubiera sentido muy herido. Pero me sentí ignorado. Yo le dije, me sentí ignorado. Y él me dijo, no, yo no ignoro lo que tú eres. Me sentí indignado, fue con el curso. ¿Sabe? A veces nos hemos sentido ignorados por Dios. Pero Dios, más que una nota, ha puesto un escrito completo de lo que es tu bendita vida en un libro que le llama Libro de la Vida. ¿Y sabe qué hay ahí? ¿De qué cree que se trata un libro que se llama el Libro de la Vida? De vida.
de vida. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. El subtítulo del libro que Dios escribió de ti se llama el título Vida y el subtítulo Vida en abundancia. ¿Qué crees que ha escrito de ti? Yo estaba preocupado porque el profesor me ignoró, pero cuando hablé con él, él me dijo, yo no he ignorado eso, yo sé, sin escuchar tu respuesta, que ya la tenías. Y él ¿sabe por qué lo hizo? Porque yo siempre me iba con un amigo que quiero honrar, ojalá escuche algún día este mensaje, se llama Andrés Pinta. Hoy es médico en Alemania. Y mientras los demás iban a jugar fútbol o billar, nosotros nos íbamos a donde el profesor para preguntarle, profe, ¿de qué vas a hablar la próxima clase? De esto, de esto, de esto. ¿Y sabe qué hacía con mi amigo? Nos íbamos a estudiar, a adelantar los temas de los que iba a hablar el profesor. Y por eso ya no sabíamos absolutamente todas las respuestas a todas las preguntas que posiblemente él podía formular, porque ya estábamos adelantados. No solamente lo hacíamos con química, lo hacíamos con física, lo hacíamos con trigonometría, con álgebra, con español. Yo recuerdo verme aprendiendo de memoria lo que eran las fricativas, las bilabiales, lo que son las palabras. Y cuando la profesora expuso el tema y nadie le entendía, yo ya estaba haciendo aportes. Sí, profe, esas son las fricativas bilabiales. ¿De dónde sacó todo eso? Del libro que todos teníamos, pero nadie le había hecho caso, a nadie le importaba. ¿Sabe por qué a mí me importaba? ¿Sabe por qué? Porque a mí sí me importaban los 5. Bueno, en ese tiempo se calificaba hasta el 10, del 1 al 10. Yo te pregunto, ¿vas a ignorar a aquel que tiene un plan para tu vida? ¿O tengo que cambiar la pregunta? ¿Cuánto realmente te importa tu vida? ¿Te importa? A mí me importaban los 10, quería sacar 10. Por eso me dedicaba a estudiar. Para saber lo que tenía que saber, porque a uno lo calificaban por saber. Y yo lo único que sabía era que era muy ignorante, pero estaba a un paso de evitar esa ignorancia. Adán falló y se escondió. ¿Sabe por qué? Y ya estamos concluyendo. Y en la siguiente entrega ahondaremos un poco esto. Lo voy a dejar así picadito, picadita. ¿Sabe por qué se escondió? Porque él ignoraba algo. Él no sabía quién era Dios. Todavía no lo conocía. Él dice que se escondió cuando escuchó la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Dios estaba dando vueltas alrededor del huerto, paseándose, y escuchó a Adán su voz. Lo primero que hizo Adán fue esconderse y tener miedo, porque el miedo lo llevó a esconderse. ¿Pero por qué pensó eso? ¿Por qué tuvo ese miedo? ¿Por qué se escondió? Porque la ignorancia es el fundamento de todos los miedos. Yo siempre he dicho que el miedo es la fe del diablo. Job decía, lo que me temía me ha sobrevenido. Hay gente que anda temiendo que la desgracia se vuelva aún peor. ¿Cuánto más va a empeorar esta situación? ¿Por qué mejor no cambiamos la proyección mental referente a las cosas para pensar de que las cosas pueden mejorar? ¿Sabe qué le pasó a Marta y a María? Tenían un hermano muerto. Estaba enfermo, unos días atrás estaba enfermo. Y le mandaban a decir al Señor. Le hicieron como 100 llamadas perdidas. Señor, venga que tu amigo, a quien amas, está enfermo. Sistema correo de voz. Sin señal o apagado. No sé cómo, pero no contestó. Y cuando le mandaron, por ahí pasaba una flota, un bus que iba siempre para esa ruta, entonces hablaban con el conductor, vea, usted queda para el pueblo, dígale al Señor que su amigo está enfermo. Y seguro que él le da la razón, y le entregó la razón. Señor, tu amigo está enfermo. ¿Y el Señor qué dijo? Listo, mañana a las 7 en punto pase por mí y estoy en la plaza y nos vamos de una. No, dice la Biblia que se quedó 4 días más. Ni que fuera tan bueno el pueblo que había pasar en 4 días, pero así todo se quedó 4 días más. Y cuando llegó, ahí estaba Marta y María, todas trompiestiradas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La mayoría de gente dice, todo tiene solución menos la muerte. Eso, en el lenguaje de Dios, no es correcto. Porque aún hasta la muerte, el Señor mostró que tenía solución. Uno dirá, son historias muy bonitas, pero eso en la práctica, porque es que a nosotros nos interesa la praxis. ¿Cómo veo yo a Dios obrar en mi vida así? Dios estará diciendo lo mismo de ti. ¿Cómo puedo ver a alguien creyendo hoy como se creía en ese tiempo? Queremos ver a Dios, el Dios de la Biblia, actuar. Y Dios está esperando de nosotros
que hoy creamos como la gente creyó en ese tiempo y por eso lo vieron actuar. Señor, ya murió. Pero el Señor se hizo presente y cambió esa realidad. Lo que no podía ser más desgraciado de su situación llegó al extremo. No solo estaba gravemente enfermo, ahora estaba muerto. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús antes de todo esto? ¿No te digo que si crees verás la gloria? Lo mismo nos dice, te abstendrás de ver la gloria en el mismo momento que dejes de creer. No te digo que si crees, el énfasis es, no te digo que si crees, no te digo que si crees, pero sigue repitiendo la misma retahíla de pesimismo, de negatividad. Esto se va a poner peor, esto se va a poner terrible, la economía va en picada, esta situación no da más. En el momento de mayor crisis es el escenario más oportuno para ver la mayor gloria. Porque una cosa es sanar a alguien, otra cosa es resucitarlo. Entonces, ¿a qué el miedo? Si el Señor puede sanar, entonces no me da miedo incluso si la muerte se presenta. Dios puede revertir eso. La pregunta es, ¿lo puedo creer? ¿Sabe por qué no podemos creer muchas veces eso? Porque le damos la espalda a aquel que está allí, dispuesto para hacer algo por aquel que pueda creer. Pero nosotros le decimos, Señor, yo podía creer por una sanidad, pero por esto ya no. Te doy la espalda. Él está allí. Él está allí, pero le doy la espalda. ¿Cómo te sientes tú si estoy teniendo un trato contigo y de repente sencillamente te doy la espalda? Esto es grosero, ¿verdad? Esto es grosero. Lo hice con mi esposa porque no quiero ponerme la espalda así. Esto es grosero. Eso es atrevido y grosero. La cuestión es que lo hacemos con Dios. Con Dios. Con el Señor. Pensemos por un momento. ¿Cuál es la fuerza del miedo en nosotros que ha logrado que nosotros, en vez de dejarnos hallar, le estemos dando la espalda para escondernos de Él? Tuve miedo y me escondí al escuchar la voz. Adán no escuchó la voz, Adán oyó la voz. ¿Usted sabe la diferencia entre oír y escuchar? Oír es sencillamente percibir unas ondas sonoras indescifrables. Pero escuchar es atender un mensaje. Dios vino al huerto con redención y con salvación, pero lo único que encontró fue miedo. Dios tiene un plan. Está relacionado con su presencia, así que no se pierda las siguientes series. Los siguientes mensajes de esta serie, perdón. No se los pierda. Dios tiene un plan, y escúcheme, para que ese plan se realice, es necesario estar en su presencia. Y estar en su presencia no significa llegar allá al cielo. Él está aquí. Tenemos que hacernos conscientes de esa realidad. Veremos otros pasajes. Para no adelantarme mucho, dice la palabra de Dios en un salmo. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Sabe por qué no hemos visto una plenitud de gozo? Porque eso solo se da en su presencia. ¿Sabe por qué no hay delicias en nuestra vida para siempre? Porque esas solamente se dan en su presencia. Y su presencia no es solamente un momento emocional en donde nos sentimos de alguna manera aturdidos por el impacto emocional que puede llevar, evidentemente, un momento de recogimiento por la alabanza, etcétera, etcétera. Dios quiere que lleguemos a hacernos de tal manera conscientes, como los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ellos no necesitaban una atmósfera preparada. Ellos no necesitaban nada diferente para estar en comunión con Dios. Ellos se habían hecho conscientes de que Dios estaba allí y que ellos estaban en Dios y Dios en ellos. Porque Dios no está por allá. Dios no estaba por allá. Él dijo, yo vine a morar en ustedes y espero, lo veremos bíblicamente, espero manifestarme a ustedes. Eso es lo que Él quiso hacer. Eso es lo que Él ha querido hacer, manifestarse en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere darnos esa vida rica en bendiciones y en abundancia de todas las cosas, de todas las cosas. Él lo quiere. Pero escúcheme, tenemos que hacernos tan conscientes de su presencia hasta que aprendamos a valorarla y respetarla. Y respetarla. Porque a veces nos permitimos cosas que lo único que hacen es distanciarnos del Señor y darle la espalda. Todo ese ruido mental que tenemos, a veces lo que nos hace es darle la espalda y alejarnos de Él. Pero créame, en la medida que nos hagamos conscientes, eso es una palabra de la que se han apropiado los místicos, los esotéricos, pero ellos no son los dueños del lenguaje. Esta es una palabra que cobra total sentido en el mensaje bíblico y se llama conciencia.
hay que hacernos conscientes. Tenemos que retomar conciencia de esto. Dios está. No solamente vino a pisar la tierra como personaje histórico. Él trascendió a este sistema de cosas, a este mundo, y está aquí con nosotros. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes y haré morada en ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El término fin del mundo en la Biblia tiene unas connotaciones bastante terribles. La gente piensa en el fin del mundo en Apocalipsis, pero él dijo, escúcheme, y si algo importa de todo el Apocalipsis es esto, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No importa cómo sea el escenario que se presente en el fin del mundo, lo importante es que yo estoy con ustedes. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Por mucha sombra y por mucha muerte que se vea en ese escenario, Dios dice, yo estaré contigo. Hazte consciente de eso y verás que los miedos se van a disipar. Y cuando los miedos se disipen, entonces nacerá la fe. Y cuando nace la fe, nace el milagro. Gracias, Padre Dios, porque estás preparando nuestros corazones para ver milagros. Estás preparando nuestras mentes para experimentar milagros. Y el mayor milagro es una vida coherente con lo que tú, Señor, lograste para nosotros en la cruz del Calvario. Tú dijiste, Señor, que muriste en la cruz por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades. Que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Vamos a ponernos un freno a nuestras limitaciones, a las dudas y a los miedos. Y vamos a dejarte obrar. Vamos a dejarnos hallar y dejar de escondernos, Señor. Aquí estamos. Que aún nuestra débil fe, o por pequeña que sea, pueda hacerte agradable, Señor, hoy. Y te pedimos ayuda, como dijo aquel hombre, ayuda a nuestra fe. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer, Señor, para ver con nuestros propios ojos esa realidad misma que tú con tu sangre compraste. Sanidad, liberación, bendición. Hay para nosotros, porque tú, Señor, lo lograste en la cruz y nos has dado por tu gracia estos regalos, estas gracias, estos favores tuyos. Hoy, Señor, ponemos delante de ti todas y cada una de nuestras inquietudes, de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestros temores, y oramos para que sean disipados. Oramos para que seamos llenos de tu fe, para que seamos llenos de tu poder, para que podamos ver tu gloria. Tú dijiste, no les digo que si creen verán la gloria. Hoy, Señor, proclamamos que veremos una gloria mayor, que no importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa cuán difícil progresivamente se vaya poniendo, no importa cuán peor se vaya oscureciendo el panorama, tú eres el Dios todopoderoso y contigo todo lo podemos, porque tú eres nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque eres nuestra fuerza en la debilidad. Y aún, Señor, tú tienes compasión y misericordia de nuestra debilidad. Y cuando sabes que nos queremos esconder, nos da miedo de las amenazas que vienen sobre nosotros, tú, Señor, te dejas hallar. Y aún corres a nuestro encuentro. Aquí estamos. Y te damos gracias por esta semilla de fe que has puesto en nuestros corazones para empezar a creer, para empezar a ver mayor gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.